El tema de esta oportunidad es imagina lo que puedes hacer. La semana pasada estuvimos solamente en modalidad virtual. Recordamos un poco cuando hacíamos esto un poquito más seguido y el día de hoy pues tenemos la oportunidad nuevamente de estar juntos aquí en la capilla. Así que vamos a orar para pedirle al Señor que nos ayude. Antes, si me hace el favor de buscar en su Biblia la segunda carta de Pedro y vamos a leer Segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 8. Segunda de Pedro 1, 3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad y a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñenme, vamos a orar. Muchas gracias por estas palabras que tú has dejado, como esta carta expresada por Pedro a los creyentes. Nosotros también, Señor, queremos escucharlas con mucha atención y tomar también lo que tú nos quieres decir. Así que danos la oportunidad de reflexionar a esta hora para que podamos salir a practicarlo. Gracias por esa oportunidad que tú nos das de ser alguien que pueda ayudar a otros. Gracias, Señor, por ponernos aquí juntos también en la Universidad Evangélica y por lo que tú quieres hacer con nosotros como siervos de todo lo que tú has puesto para poder impactar la vida de la sociedad por medio de la formación de profesionales. Así que gracias te damos, Señor, por este tiempo y gracias por lo que tú nos vas a enseñar. De antemano, Señor, también nosotros vemos en nuestro corazón la disposición para ir y hacer esto posible lo más pronto que se pueda. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Imagine lo que usted puede llegar a ser. Es el tema de esta mañana. Estaba revisando de muchas noticias a las cuales uno está expuesto en cuanto a cuestiones de turismo por todos lados, ¿verdad? En nuestro país, fuera de nuestro país. Resulta que están haciendo el comentario que en un país asiático, con tal de llevar turistas, han puesto una cascada hermosa, tremenda, grande, y llegan muchos turistas, pero lo que les ha llamado la atención últimamente es el hallazgo de uno de estos influencers, ¿verdad? Que grabando esta cascada identifica que no era una cascada natural, sino que de repente las autoridades de ese lugar se habían ideado la manera de poner una tubería en lo más alto de la montaña de tal manera que eso pudiera parecer una cascada y llevar muchos turistas. Así que había mucho turismo y con esto que están dando a conocer, no sé qué tanto vaya a atraer más turistas. Es básicamente una farsa, ¿verdad? Es estar vendiendo algo que en realidad no es. Yo creo que esta es una de las cosas también que de manera similar nosotros también tenemos que estar verificando que todo lo que nosotros hacemos pueda ser algo auténtico, algo que valga la pena. Una de las cosas que nuestra universidad ha forjado durante estos 43 años es en realidad el prestigio, la calidad educativa, y son cosas que debemos mantener, son cosas que no debemos dejar que bajen, ¿verdad? De repente, muchas instituciones de educación superior, cuando han vendido sus principios o cuando de repente se comienza a escuchar
que por ahí hay docentes que están pasando a los estudiantes cuando son, no tienen ese rigor académico, la cosa se viene abajo. Y nosotros hemos sido testigos en las últimas semanas, como también como universidad estamos buscando el crecimiento en todas las áreas de la universidad, y de repente escuchamos una facultad y de repente escuchamos otra facultad y de repente que viene un congreso aquí y de repente que estamos siendo punta de lanza en esta área. Y qué bueno, porque eso es algo que nos va a continuar dando ese posicionamiento, que no es solamente de hablar bien por hablar bien, sino porque tiene una justificante, tiene un respaldo. Hay algo que está sucediendo y vale la pena seguir en ese sentido. Por eso este año nosotros estamos enfatizando como universidad que debemos continuar adelante hacia la excelencia, porque esto nos va a ayudar para continuar creciendo y continuar adelante haciendo lo que Dios nos ha encomendado hacer. Estaría muy mal si nosotros solamente estamos dando teoría a los estudiantes, si solamente les estamos enseñando cómo dicen los libros que hay que hacer las cosas, pero no los estamos guiando hacia la práctica. De repente, una de las cosas que también es un distintivo de nuestra universidad es la capacidad que tienen los estudiantes, por ejemplo, de las áreas médicas, de poder practicar, de poder desarrollarse también en esta área. Y resaltábamos la semana pasada con el tema de la proyección social, que nuestros estudiantes también son expuestos ante la realidad, y esto les da la oportunidad a ellos no solamente de decir, ya puedo algo de mi carrera, ya más o menos sé platicar con las personas, sino que los expone también a una realidad nacional ante la cual ellos van a tener que tomar una decisión de qué van a hacer cuando sean profesionales. Porque ese es el impacto que nosotros estamos buscando, que ellos conozcan que lo que ellos han adquirido, el conocimiento en el cual ellos han crecido, es una herramienta para poder llegar y para ser de bendición a otras personas. De tal manera que nosotros tenemos que preguntarnos, ¿podemos llegar a imaginarnos hasta dónde puede llegar el impacto que podemos hacer como universidad? Pero para poder continuar haciendo este gran impacto, nosotros tenemos que hacernos también una pregunta de manera personal. ¿Podemos imaginarnos, cada uno de nosotros, todo lo que podemos llegar a hacer si cada uno de nosotros seguimos adelante en crecimiento en todas las áreas de nuestra vida de manera integral, capacitándonos en todo sentido, pero también teniendo la oportunidad de poner en práctica cómo mejorar como seres humanos, como personas, con los principios que la Biblia nos presenta? Por eso, el apóstol Pedro presenta este reto que nosotros acabamos de leer en la segunda carta que él manda a los primeros creyentes, y él resalta que es importante llevar una vida que agrade a Dios, y que una característica distintiva para poderlo hacer es que tiene que hacerse con mucha diligencia. Él, si usted puede leer nuevamente estos versículos, resalta que hay que poner nuestro máximo esfuerzo para poder crecer en diferentes áreas. Y él comienza a relatar cómo es importante ir sumando destrezas, cómo ir sumando estas características a la vida. Y él habla de una vida de servicio, habla de un distintivo de ser personas genuinas, auténticas, amables en la relación que nosotros podemos tener con otros. Y él lo define también dentro de estas características como el afecto fraternal, un amor que va más allá de preguntarle a la persona si está bien, de hacer lo que sea que tenga que hacer uno, pero hacerlo por compromiso. Ir más allá con la expresión de un amor fraterno, un amor de familia, un amor de hermanos, un amor que busca interesarse verdaderamente en los demás. Por eso debemos preguntarnos nosotros también ahora, en esta mañana, ¿hasta dónde podemos llegar nosotros a crecer? ¿Cuál podría llegar a ser el resultado si nosotros asimilamos estas características en nuestra vida? Y el mismo apóstol Pedro dice que si nosotros, como decimos en buen salvadoreño, nos ponemos las pilas en estas cosas, no vamos a poder estar ociosos y no vamos a estar sin fruto. Cuando nos estemos
presentando delante del Señor, vamos a decir, me pusiste a hacer algo y lo hice bien. Aquí te traigo los resultados, aquí te traigo lo que pude hacer. Y quizás nos vamos a sorprender cuando el Señor no nos pida cuántos títulos académicos nosotros adquirimos, cuando nos pregunte qué tanto nosotros conocimos un lenguaje de programación, qué tanto nosotros estuvimos desarrollando alguna técnica de salud para poder atender a otras personas, sino más cuánto nosotros pusimos en práctica lo que conocíamos para poder bendecir a otras personas. ¿Cómo nosotros pudimos ayudar? En primer lugar, a la gente de nuestra casa a crecer. ¿Cómo pudimos nosotros interesarnos por el beneficio, el crecimiento de gente que quizás ni siquiera nosotros conocemos, pero que llegan y se acercan y son de las cosas hermosas que Dios nos permite tener en la universidad cuando tenemos un centro de socorro jurídico, cuando gente llega que no posee los recursos para poder desarrollar un tratamiento dental, cuando nos somos expuestos a que hay alguien que no sabe qué hacer en alguna área que nosotros les podemos ayudar y viene entonces a nuestro corazón quizás algún recuerdo. Yo no sé si ustedes recuerdan en alguna ocasión, pero yo tengo muy frescas algunas ocasiones cuando tuve la necesidad de ir a algún médico, llevar a algún ser querido. Yo me recuerdo en una ocasión, ¿verdad? Llevando a mi abuelita y estando ahí, ¿verdad? Para que la atiendan. Ahí pasaba una hora y pasaban 2 horas, y la gran plática con la abuelita, ¿verdad? Ahí, de esas pláticas que uno nunca olvida y la atención no llegaba y de repente cuando pasaba el médico como que estaba viendo el horizonte o estaba preocupado por lo que le estaban diciendo en otro lugar, pero por puro compromiso estaba atendiendo a la abuelita. Y quizás vemos una marcada diferencia cuando esta atención es brindada para personas que probablemente tienen buenos recursos económicos o cuando saben que esta persona va a ser una palanca para su desarrollo. Ahí no se escatiman esfuerzos con tal de ayudar a los demás. Pero el reto que Pedro nos deja, el reto que Pedro lanza, es que estas características tienen que volverse parte de nuestro día a día, tienen que volverse distintivos nuestros. No son cosas que uno dice, ahora ya entré a mi jornada laboral y como ahí en la U dicen que estas son características que hay que tener, pues ni modo, aquí me pongo el traje de empleado de la Universidad Evangélica y entonces aquí pues hablamos el lenguaje de esta manera y aquí más o menos pues tengo que tratar bien a los demás. Pero esto no es así. No lo hacemos por un compromiso laboral. Va más allá de solamente representar a una institución educativa como la nuestra. Va más allá de nuestros propósitos y deseos. Estamos siendo representantes, embajadores de los principios y valores que vienen de alguien que impactó nuestro corazón y por medio del cual nosotros estamos tratando de bendecir a otras personas. Somos retados a brindar un aporte a una sociedad decadente que está en necesidad, que esto es contracultural. A nadie, a quien no le sorprendería que venga alguien y lo trate con amabilidad si esto ya no se ve. Esto ya es algo que quizás los abuelitos decían, antes trataban a la gente con respeto. Ahora ya no. Ahora nosotros encontramos a nuestro alrededor gente que está pasando por graves problemas en su corazón y que eso lo que causa es que por tratar de resolver sus problemas se olvide de los demás y no está pensando en los demás, está luchando con sus propias cosas. Y es aquí donde la invitación para poder hablar de estas cosas en esta mañana pasa necesariamente porque nosotros constantemente podamos estar entregando nuestras cargas a Dios, que nosotros podamos estar en comunicación con Él continua para que Él nos ayude en nuestra necesidad, porque si nosotros tenemos la confianza que Él se está encargando de nuestros asuntos, la palabra de Dios es clara, que Él se va a encargar de lo demás. Y por eso nuestro enfoque de vida es confiar en el Señor y confiar en que Él nos va a usar para lo que Él quiera. Pedro resalta estas palabras en medio de una sociedad que estaba precisamente de manera muy parecida a la nuestra.
Y nosotros, como mencionaba hace un momento, al llegar a las noticias, estamos encontrando gente que está, el crecimiento de los feminicidios está a la orden del día, gente que está también en instancias donde manejan en cuestiones de seguridad o de algún tipo que manejan algún arma, ¿verdad? Que están pasando ya a tomar decisiones de quitarse la vida. Estas son cosas que estamos atravesando. Lo que estamos hablando en esta mañana no es solamente una reflexión en un versículo para que nosotros calmemos nuestro corazón y para que nosotros digamos, qué buena gente soy. El enfoque de la Biblia no es para que uno se crea más que los demás y que uno diga qué perfecto soy. El enfoque de la Biblia es para que pueda cambiar, porque si yo cambio, yo ayudo. Si yo no cambio, yo contamino y hiero y lastimo. Por eso yo necesito tratar mis cosas con el Señor. Yo necesito crecer en mi relación con Dios. En un mundo que está experimentando dificultades, no es cierto que a nosotros nos gustaría que hubiera un mejor trato para el paciente, que hubiera un mejor trato en las instancias, en un trabajo. Es fabuloso cuando uno puede experimentar una relación cercana con otras personas. Para esto yo quisiera dejarle rápidamente 3 consejos en 3 áreas en las cuales nosotros podemos evaluarnos y podemos crecer. La primera área tiene que ver con manejar de la mejor forma la ira en nuestras relaciones interpersonales. Cuando hablamos de esta área, estamos pensando en algunos de nosotros que tenemos ciertas características. Nos es fácil enojarnos y nos es fácil pasar del enojo a la ira, y somos conocidos quizás en casa o somos conocidos en el ejercicio de nuestras labores por ser de mecha corta, porque nadie nos puede decir nada porque estallamos. Quizás vamos por diferentes etapas, y una etapa tiene que ver con nuestra cara, tiene que ver con cómo nosotros hablamos y el tono con el que respondemos, y de ahí para adelante, de ahí para tirar cosas, de ahí para gritar, de ahí para actuar de otra manera. A veces nosotros tenemos problemas con esto. Leíamos la semana pasada Efesios capítulo 4. Yo le pido que me acompañe también a este texto, porque cuando Pablo habla de estos principios, también resalta que debemos trabajar con esta área en nuestra vida. Efesios capítulo 4, versículo 26 y 27 dice: airaos, Efesios 4, 26, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. A medida en la que nosotros crecemos en ese afecto fraternal, en esa capacidad de amar a los demás, una de las cosas que debemos actuar, debemos hacerlo con sabiduría, es cómo nosotros reaccionamos y cómo manejamos también esta área en nuestra vida. Pablo no estaba hablando que no hay que enojarse, o no estaba refiriéndose a no enojarse por temas del tráfico, por las noticias. Él estaba hablando directamente del trato con las personas. Mire el versículo 25, dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Estaba hablando en el contexto del trato, o cómo nosotros tratamos a los demás o nos referimos para con los demás. La Biblia no nos dice nunca que no nos tenemos que enojar, pero sí habla acerca de que nosotros debemos controlarnos, debemos saber hacerlo. El enojo es un tipo de emociones de aquellas, como una vajilla delicada que usted tiene el privilegio de lavar, y no la va a maltratar, ¿verdad? Porque sabe que no le va a durar nada. Usted la va a tratar con mucho cuidado. Este tipo de cosas en nuestra vida tiene que pensarse como tengo que manejarlo con mucho cuidado. Es como estar manipulando algún tipo de mortero de las 12 de la noche del día de fin de año.
¿verdad? De eso hay que hacerlo con mucho cuidado, porque si uno no lo sabe manejar, le va a estallar, ¿verdad? Y eso es lo que llega a pasar en muchas ocasiones. Es probable que Pablo se haya basado en Salmos capítulo 4, versículo 4, si lo podemos buscar, por favor, al expresar estas palabras, porque Salmos capítulo 4, versículo 4 habla exactamente acerca de esto. Salmos 4:4. Dice, temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. En la versión NBI dice, si se enojan, no pequen. En la versión Nueva Traducción Viviente dice, no pequen al dejar que el enojo los controle. Reflexionen durante la noche y quédense en silencio. Así que esto tiene mucho que ver con nosotros cuando tratamos en casa con nuestro cónyuge, cuando tratamos en casa con nuestros hijos, cuando hay cosas que pasan a nuestro alrededor que no nos gustan, tenemos que buscar la manera correcta de cómo manejar esta área, porque puede llegar a convertirse en algo destructivo. Y es algo que toda la gente también experimenta. A veces nosotros vemos esto y no le ponemos cuidado y decimos, esa persona así es, ni modo, ¿verdad? Siempre pasa enojado, uno no le puede decir nada. ¿Y qué tal si nosotros pensamos cómo estamos en esta área y si con la gente en nuestra casa nosotros no estamos teniendo el cuidado y somos reconocidos como el gruñón de la familia o somos reconocidos como alguien que no nos ven una sonrisa en la cara? Es algo natural que nosotros vayamos a estar enojados. Debemos saber manejar esta rabia porque puede llegar a amargarnos nuestra vida y también a impactar negativamente la vida de otras personas. El afecto fraternal, cuando nosotros lo practicamos, se convierte en esa corrección bíblica para que nosotros no tengamos un espíritu enojado. Es que no podemos expresar a los demás o no podemos desembocar nuestra ira o desquitarnos con otros por lo que nosotros estamos experimentando. Alguien mencionaba que conforme uno va creciendo, se enoja menos. Esto yo no estaría de acuerdo porque no se trata con el crecimiento de años que uno automáticamente va a saber manejar estas áreas. Se trata con el crecimiento personal, se trata con el desarrollo y con la madurez que uno puede llegar a desarrollar como uno no es un canal de hacer que la electricidad negativa de uno, ¿verdad? Hablando de manera simbólica, pueda afectar a otra persona. Así que si ya a estas alturas de nuestra vida reconocemos que ya nos pesan los años, reconocemos que ya tenemos cierto kilometraje, tendríamos que estar también aprendiendo cómo nosotros debemos expresar nuestro enojo y cómo reemplazarlo por el afecto fraternal. Porque si vivimos en un mundo que está lleno de ira, si nosotros nos sentimos estresados, cansados, esto debemos saberlo manejar. Y debemos también buscar a las personas profesionales en dado caso nosotros también podamos hacerlo y lo necesitemos. Pero Dios no quiere que nosotros seamos así, seamos enojones, seamos iracundos. No es la voluntad de Dios que nosotros estemos enojados. El mismo Moisés, por expresar su enojo de una manera abrupta, él no pudo tener la bendición de entrar a la tierra prometida. Nosotros necesitamos también crecer en el afecto fraternal y desarrollar esa habilidad para que el enojo no nos controle a nosotros, para que, como dice este versículo, no se ponga el sol sobre nuestro enojo ni demos lugar al diablo. Todas estas cosas pueden traernos consecuencias. De hecho, muchas personas por dar rienda suelta a su ira incluso están presos o han fallecido. Yo creo que es importante que
examinemos y busquemos diferentes. Yo creo que no es exactamente el devocional, el ABC de cómo vamos a dar pasos concretos para el crecimiento en esta área, pero sí es un llamado para que pensemos que necesitamos ayuda también en el manejo de estas áreas. Además de la ira, también es importante que nosotros practiquemos el ayudar a otros, el buscar saciar la necesidad de aquel que está experimentando algún tipo de vacío, algún tipo de necesidad. Y en cuanto al afecto fraternal, también nosotros somos invitados a dar de lo que tenemos. Dice en Efesios, siempre en este texto que estábamos recordando de la semana pasada, Efesios 4:28 dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Así que somos invitados a compartir con alguien que no tiene, que tiene necesidad. Y algunos de los cristianos que leyeron la carta, ¿verdad? De los Efesios, al ser llamados a estar con Jesús, al ser llamados a poner su fe en Jesús, algunos de ellos, la gente en la congregación los conocía porque habían sido ladrones. Antes se habían dedicado a quitarle las cosas a la gente y eran timadores, eran estafadores, robaban casas. Y cuando llegaron a conocer a Jesús, cambiaron esta vida y ahora el llamado que les hacía el apóstol Pablo era que ya no estuvieran robándole a la gente, que se dedicaran a trabajar duro y con lo que ganaran, que entonces se dedicaran también a buscar a dónde había necesidad para que ellos pudieran compartir con los demás, porque eso les iba a ayudar a tener esa experiencia transformadora del afecto fraternal. En lugar de estar robando, estos ladrones antiguos, ¿verdad? Ahora eran trabajadores y se dedicaban a hacer bien su trabajo para tener ahora recursos para poder ayudar a otros. Antes, quizás alguno de ellos robaba porque decía, "Pues, no tengo cómo, no tengo dónde", y se dedicaban a esto. Pero el poder transformador que hace Jesús en la vida de una persona es que lo pone a trabajar, le quita, ¿verdad?, las malas mañas, lo pone a trabajar y con lo que gana todavía le alcanza para su vida y le alcanza también para ayudar a otras personas. Este es un gran cambio en la cosmovisión de una persona, porque la invitación que Dios nos hace a nosotros es dedicarnos a trabajar duro para ganarnos la vida de esa manera y con lo que nosotros ganemos también tenemos que ayudar a los necesitados. Busquemos Proverbios capítulo 19, versículo 17, porque hay una promesa también para una persona que tiene esta característica. Proverbios 19, 17 dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Y es que esa es una de las atenciones que nosotros debemos tener cuando examinamos la palabra, que nuestro trato es directamente con Dios, quien nuestro jefe es el Señor, que cuando estamos haciendo estas cosas, no lo estamos haciendo porque somos buena gente y porque mírenme a mí cómo ayudo a los demás. Lo estamos haciendo porque ahora en esa vuelta de vida que Dios nos ha dado para estar con Él, ahora Él incluso nos capacita para que nosotros podamos ser de bendición a otros. Yo no sé si usted ha podido ver a alguien en necesidad o si usted puede pensar en alguien que está en su círculo de influencia que tiene necesidad y no se trata solamente de ir y ayudarle. Mire, aquí tome, aquí está, porque no estamos ayudando a la persona, probablemente le estamos haciendo dependiente. Estamos hablando que nosotros tenemos que desarrollar la capacidad de ver de qué manera ayudamos a los demás para poder crecer. Si yo he podido encontrarme con el Señor, lo mejor que puedo hacer en la vida es compartir de mi Señor a otros que están en necesidad. Si yo tengo, yo voy a ayudar, y si no tengo, voy a trabajar duro para tener, para poder ayudar. Pero ese tipo de generosidad es un estilo de vida que nosotros debemos desarrollar, como lo menciona Efesios capítulo 4. Debemos tratar con la ira,
debemos tratar con estas áreas en las que probablemente estamos luchando con la generosidad, porque las oportunidades aparecen a la orden del día. No, ninguno de nosotros podemos decir, yo tengo 3 años que yo no veo a nadie alrededor a quien le puedo ayudar. Ayúdeme, pastor, indíqueme a dónde hay necesidad. Es que fíjese que yo no encuentro. Es todo lo contrario. Todos los días nosotros tenemos la oportunidad de ver a alguien que está en necesidad y de poder ayudarle para que pueda ser alimentado o suplir alguna necesidad. Así que cuando Pablo en este versículo 28 nos dice que compartamos con el que tiene necesidad, nos habla no solamente de lo económico, nos habla no solamente de la comida, sino habla de buscar satisfacer o propiciar el crecimiento también de otras personas. Va más allá de una provisión de un súper, va más allá de algo que está bien que lo hagamos, pero es un estilo de vida y nosotros necesitamos desarrollarlo. Número 3, adicionalmente a esto, también con este texto de Efesios 4, Pablo también resalta que nosotros debemos buscar cómo edificar a los demás para que podamos definir en términos claros de qué se trata amar a los demás de manera fraternal. Hoy estamos viendo 3 cosas. Estamos viendo que debemos aprender cómo manejar nuestra ira, nuestro enojo. Estamos viendo que debemos crecer en generosidad, pero también vamos a ver cómo es importante que nosotros crezcamos en cómo nosotros nos referimos a los demás con nuestras palabras. Dice Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Porque nuestras palabras pueden enriquecer, nuestras palabras pueden animar. Si nosotros queremos saber cómo está el nivel de expresión de las palabras, pongamos la radio, escuchemos un reggaetón, pongamos por ahí, y el pastor me dijo que escucharon reggaetón, ¿verdad? Ahí les queda de tarea, pero con este propósito. Pero la idea es estar escuchando lo que la sociedad está diciendo. Podemos nosotros incluso escuchar conversaciones alrededor, y no es que les esté mandando, ¿verdad? Estar escuchando conversaciones ajenas, pero lo que la gente está diciendo no tiene nada que ver con algo productivo, algo que ayude, algo que anime. A mí me desanima mucho, de verdad, de escuchar de repente cuando voy de compras en el supermercado alguna canción ahí de fondo. Yo digo, estamos en horario familiar, ¿verdad? Porque básicamente nos hemos dedicado a destruirnos con las palabras que ocupamos, y hay muchísimos ejemplos alrededor, pero Pablo dice que en cuanto a nosotros debemos filtrar lo que decimos, que viene naturalmente de nuestras creencias, pero debemos tener palabras bien puestas, bien sazonadas, llenas de gracia para poder animar a otras personas. Y la Biblia está llena de muchos versículos acerca de cómo debemos hablar, cómo debemos conducirnos, qué tono debemos emplear. Y este pasaje en particular, de manera práctica, nos dice que nuestra boca tiene que ser usada para dar palabras, no palabras corrompidas, sino palabras que puedan hacer que los demás crezcan, palabras que edifiquen, palabras que animen. Lo que puede salir de nuestra boca no necesariamente es una mala palabra. No vamos a escuchar un, ¿verdad? Pip, ¿verdad? Cuando nosotros hablemos porque estamos hablando mal. Quizás alguien puede decir, yo no digo malas palabras, pero el reto de la Biblia no es solamente no decir malas palabras, es decir palabras que ayuden y que convengan, palabras dichas en el buen momento, ser sabios también en el manejo de cómo nosotros nos relacionamos con los demás. Mucha gente ahorita se encuentra muy mal, la está pasando mal, y quizás no están encontrando gente que, digamos, en esta área que estamos hablando ahorita, les diga a mí, no, Piri, pero inténtenlo, siga adelante. Y a veces nosotros podemos llegar a cambiar también la vida de muchas personas cuando nosotros somos amables, cuando nosotros animamos,
cuando nosotros aconsejamos, cuando nosotros practicamos el afecto fraternal a través de nuestras palabras. Tenemos que hacer de esto un hábito y entre nosotros también, este tiene que ser una característica en cómo nos tratamos. Y de repente, cuidar cómo nos estamos hablando, con qué tono nos estamos hablando, porque lo que queremos es ayudar. Por eso cada día nosotros tenemos que buscar y comprometernos con el Señor de que por lo menos a una persona vamos a animarla. Imagínese todo lo que usted puede llegar a hacer si se dedica a buscar una persona por día a la que usted le anime, le felicite, le agradezca, le pueda retribuir de alguna manera diciéndole, mire, usted es muy bueno para eso. Tener esa característica. De hecho, debemos reconocer de dónde nos ha sacado Dios y debemos reconocer que no nos ha sacado para seguir en lo mismo, sino que nos ha sacado para ayudar a otros. Y una manera de que nosotros lo podemos hacer es teniendo el cuidado de cómo nosotros nos expresamos al respecto. La buena palabra es como una manzana de plata, es como algo bien puesto, algo que agrada. Y nosotros podemos llegar a colaborar para que otros tengan un mejor día del mal día que probablemente pueden estar pasando. La invitación de este devocional es, usted podría imaginarse hasta dónde pudiera llegar todo lo que puede hacer. El Señor en realidad está tratando con su corazón y con su vida. Está tratando quizás con áreas tan complicadas como la ira, como la generosidad, cuando uno se mete la mano en el bolsillo y dice esto es mío y de nadie más, pero llegan la cuenta de la luz, del agua y ya eso es mentira. O quizás áreas como estas, de las expresiones en las cuales quizás nosotros, quizás si estamos diciendo malas palabras, pues ya no es tiempo para estar así en esto, pero más allá de eso, es tiempo para usar bien las palabras, para poder bendecir a otras personas. Imagínese todo lo que usted puede hacer de parte de Dios para poder ayudar, bendecir, edificar la vida de corazones que están a su alrededor y que necesitan el impacto. Nosotros estamos formando profesionales y lo que queremos no es solamente que pongan cara bonita aquí en la universidad, lo que queremos es que cuando vayan en el ejercicio de su profesión, ellos en realidad puedan causar un impacto y en realidad puedan ayudar a otros. Y para poder tener ese resultado, nosotros somos los primeros que debemos convivir juntos y hacerlo de la mejor forma posible, porque todo el mundo está observando si lo que nosotros decimos es verdad o si es algo falso, creado, y lo cual no es cierto. La palabra del Señor nunca regresa vacía y algo el Señor nos ha dicho en esta mañana que podemos perfectamente mejorarlo. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar para pedirle al Señor su guía y pedirle al Señor que nos ilumine en los cambios que Él quiere hacer con nosotros.